Amigas y amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches. Como siempre es para mí de gran placer poder saludarles y a la vez el gran deseo de que todos estén muy bien. Vamos a continuar con otro episodio de este podcast que lo hemos llamado Sí lo sabes. Recuerden por favor compartir, darle me gusta y si quieren se pueden suscribir porque lo vamos a estar haciendo semanalmente. Timotes es un pueblo de Mérida donde Juan Vicente Gómez en 1932 confinó al escritor, poeta, abogado y político Andrés Eloy Blanco Meaño, más conocido como Andrés Eloy Blanco, autor de conocidos poemas como Las uvas del tiempo y Angelitos negros. Este insigne venezolano fue quien escribió el poema de la loca Luz Caraballo. A continuación. Una de las rutas para ir a Mérida y atravesar los páramos es esa, desde Timotes, subiendo por Chachopo, pasando por el Pico del Águila, hoy llamado Pico del Cóndor, y llegando a una encrucijada que se llama Apartaderos. Allí se encuentra la estatua de la loca Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos camina Luz Caraballo, con violetas de mayo, con carneritos de enero. Inviernos del ventisquero, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, entre riscos y ajetreo, se te van poniendo feos los deditos de tus manos. La cumbre te circunscribe al solo aliento del nombre, lo que te queda del hombre que quién sabe dónde vive. 5 años que no te escribe, 10 años que no lo ves, y entre golpes y traspiés, persiguiendo tus ovejos, se te van poniendo viejos los deditos de tus pies. El hambre lleva en sus cachos algodón de sus corderos. Tu ilusión cuenta sombreros, mientras tú cuentas muchachos, una hembra, 4 machos. Subida, bajada y brinco, y cuando pide tu ahínco, frailejón para olvidarte, la angustia se te reparte. 1, 2, 3, 4, 5. Tu hija está en un serrallo, 2 hijos se te murieron, los otros 2 se te fueron detrás de un hombre a caballo. La loca Luz Caraballo, dice el decreto del juez, porque te encontró una vez sin hijos y sin carneros, contandito los luceros, 6, 7, 8, 9, 10. Un viaje de ensueño hacia la capital del estado Mérida podría ser a través de la carretera que prácticamente comienza en Barinitas, en el estado Barinas. Desde ahí los escenarios son realmente espectaculares. Bosques, cascadas, flores silvestres de muy variados colores, las fachadas de las casas, etc. En el recorrido siempre estará la majestuosidad de la Sierra Nevada, donde también hay variedad de fauna y donde con suerte podrá observar el cóndor de los Andes o quizás un oso frontino, especies que hoy por hoy son muy cuidadas ya que están en peligro de extinción. La neblina muy probablemente le acompañará en ese trayecto. Podrán observar lagunas, grandes extensiones de sembradíos muy llamativos por sus variados colores. El Observatorio de Astronomía en Apartaderos, la iglesia de piedra de Juan Félix Sánchez en Mocuchíes y el pueblo temático como Los Aleros. El efecto invernadero es una capa de gases que se extiende alrededor de nuestro planeta. El calentamiento global se produce por el crecimiento del efecto invernadero provocando el cambio climático. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono y el metano, generado por la descomposición de la materia orgánica una vez muerta, por los incendios forestales
y la respiración de los seres vivos. Desde el año 2005, en el marco de las Naciones Unidas, fue creado el Protocolo de Kioto, el cual establece la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero de los países industrializados responsables de los elevados niveles de emisiones de dichos gases. China, por ejemplo, es el mayor emisor con más del 25%. Le siguen Estados Unidos con más del 13%, la Unión Europea con un 8%, la India con un 7%. El resto, aunque usted no lo crea o no lo creamos, se produce por la respiración de los seres vivos, animales, personas, etc. ¿Cómo evitar el cambio climático? Bueno, hay que reducir la deforestación, hay que abandonar progresivamente los combustibles fósiles como el petróleo, desarrollar energías renovables, descarbonizar el sector energético y tomar mucha conciencia sobre esto. Sé que muchas personas sienten preocupación por el deshielo de los picos que conforman la Sierra Nevada de Mérida. Estos picos son el Pico Bolívar, el Humboldt, la Concha, el Bonpland y el Toro. Hoy en día es poco probable ver los 5 picos totalmente nevados. Aquí la leyenda, para que nos hagamos una idea de cómo eran esos 5 maravillosos picos durante todo el año. La leyenda de las 5 águilas blancas. 5 águilas blancas volaban un día por el azul del firmamento. 5 águilas blancas enormes, cuyos cuerpos resplandecientes producían sombras errantes sobre los cerros y montañas. Venían del norte, venían del sur. La tradición indígena solo dice que las 5 águilas blancas vinieron del cielo estrellado en una época muy remota. Eran aquellos días de Caribay, el genio de los bosques aromáticos, primera mujer entre los indios mirripuyes, habitantes de los Andes empinados. Era la hija del ardiente Sujé y la pálida Chía. Remedaba el canto de los pájaros, corría ligera sobre el césped como agua cristalina y jugaba como el viento con las flores y los árboles. Caribay vio volar por el cielo las enormes águilas blancas, cuyas plumas brillaban a la luz del sol como láminas de plata, y quiso adornar su coroza con tan raro y espléndido plumaje. Corrió sin descanso tras las sombras errantes que las aves dibujaban en el suelo, salvó los profundos valles, subió a un monte y a otro monte. Llegó al fin fatigada a la cumbre solitaria de las montañas andinas. Las pampas lejanas e inmensas se divisaban por un lado y por el otro una escala ciclópea jaspeaba de gris y esmeralda. La escala que formaban los montes iba por onda azul del Coquibacoa. Las águilas blancas se levantaron perpendicularmente sobre aquella altura hasta perderse. No se dibujaron más sus sombras sobre la tierra. Entonces Caribay pasó de un risco a otro por las escarpadas sierras, regando el suelo con sus lágrimas. Invocó a Sujé, al astro rey, y el viento se llevó sus voces. Las águilas se habían perdido de vista y el sol se hundía ya en el ocaso. Aterida de frío, volvió sus ojos al oriente e invocó a Chía, la pálida luna. Y al punto detúvose el viento para hacer silencio. Brillaron las estrellas y un vago resplandor en forma de semicírculo se dibujó en el horizonte. Caribay rompió el augusto silencio de los páramos con un grito de admiración. La luna había aparecido y en torno a ella volaban las 5 águilas blancas refulgentes y fantásticas. Y en tanto que las águilas descendían majestuosamente, el genio de los bosques aromáticos, la India mitológica de los Andes, moduló dulcemente sobre la altura de su selvático cantar. Las misteriosas aves revolotearon por encima de las crestas desnudas de la cordillera y se sentaron al fin cada una sobre un risco, clavando sus garras en la viva roca, y se quedaron inmóviles, silenciosas, con las cabezas vueltas hacia el norte,
extendidas las gigantescas alas en actitud de remontarse nuevamente al firmamento azul. Caribay quería adornar su coroza con aquel plumaje raro y espléndido, y corrió hacia ellas para arrancarle las codiciadas plumas. Pero un frío glacial entumeció sus manos. Las águilas estaban petrificadas, convertidas en 5 masas enormes de hielo. Caribay da un grito de espanto y huye despavorida. Las águilas blancas eran un misterio, pero no un misterio pavoroso. La luna oscurece de pronto. Golpea el huracán con siniestro ruido los desnudos peñascos y las águilas blancas despiertan. Erízanse furiosas y a medida que sacuden sus monstruosas alas, el suelo se cubre de copos de nieve y la montaña toda se engalana con el plumaje blanco. Este es el origen fabuloso de la Sierra Nevada de Mérida. Las 5 águilas blancas de la tradición indígena son los 5 elevados riscos siempre cubiertos de nieve. Las grandes y tempestuosas nevadas son el furioso despertar de las águilas, y el silbido del viento en esos días de páramo es el remedo del canto triste y monótono de Caribay, el mito hermoso de los Andes de Venezuela. Poema de Tulio Febres Cordero. Espero les haya gustado el tema y, de acuerdo a su gusto, podremos seguir tocando temas similares. Gracias. ¿No lo sabías? Ahora sí lo sabes. Producción ejecutiva, Susi Herrera y Ariana Herrera. Diseño gráfico y edición de audio, Ariana Herrera. Libreto y producción, Orlando Herrera. Les narró Orlando Herrera.